Cátedra Libre en este programa va a proseguir con el debate sobre el planeamiento estratégico. En la primera parte lo que hicimos fue una revisión de cómo aparece tanto el concepto como la propia institucionalidad en el Perú, recordando que este es un tema en la agenda pública internacional en América Latina, en países de Europa y de otros ámbitos donde la planificación es utilizada como una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico. Recordábamos en el programa anterior de cómo el planeamiento estratégico está ya presente en los debates en el país, postulado por fuerzas políticas progresistas que señalaban la necesidad de contar con un instrumento de esta dimensión que ya era aplicado en otros países de América Latina. El rol que juega la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, sobre todo a partir de las teorías de Prebisch sobre el desarrollo industrial, la presencia del Estado, promoviendo la gestión económica, que son ideas que se difunden en la región y que van a tener un efecto muy importante y donde la herramienta planificadora resultaba un criterio básico para poder aplicar estas propuestas. Y en el Perú, por cierto, habían, así como partidarios, también detractores de la planificación. Recordamos el papel de Pedro Beltrán, un hombre muy importante, un hombre que había tenido una formación en Europa, en el London School, sobre temas económicos, que era un empresario, tenía intereses en el sector agrario, adquirió el diario La Prensa y lo manejó durante un buen tiempo, modernizó de alguna manera el periodismo peruano, trayendo métodos de la prensa norteamericana, y era un hombre que se constituyó, obviamente representando a un sector económico y social, en un componente de la política durante un buen tiempo. Y fue una escuela de periodismo. Exactamente, fue una escuela. De ahí salió Alberto Allini, Alfonso Tealdo. Enrique Chirino Soto. Enrique Chirino Soto. Claro, tuvo discípulos, digamos, a los que formó, que han dejado huella en el periodismo peruano. Y Pedro Beltrán era un hombre muy activo, ¿no? Promoviendo sus ideas liberales, clásicas, que en ese entonces más bien se le denominaban como capitalismo manchesteriano, ¿no? El término neoliberal aparece después. Pero viene a cuento esto porque... No tan después, hay un autor, Hernando Aguirre, que habla del neoliberalismo, fíjate, en el año 61. Bueno, está bien. Entonces, lo que decía era que Beltrán es un hombre que juega un papel importante en ese sentido y al que no le gustaba, por cierto, la planificación y que ha dejado, sin duda, discípulos en el Perú a partir de estos neoliberales que nos recuerda el doctor Leseta. Pero bien, entonces de lo que se trata es de, con los panelistas que comparten este programa, analizar y desglosar qué cosas hemos logrado recuperar, qué pasos hemos avanzado. Como señalábamos también en la anterior edición, la planificación vuelve a ser colocada en la agenda nacional por el Acuerdo Nacional a partir del año 2002 y es una de las 30 políticas de Estado, la quinta política de Estado que las fuerzas que componen el Acuerdo Nacional definen. Y hay una ley que se promulga en el Congreso de la República hacia fines del gobierno del doctor Alejandro Toledo, pero que no se aplica porque crea un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pero le da una forma institucional demasiado frondosa, sobre todo con un consejo directivo que iba a ser muy amplio, con casi una treintena de miembros, y eso hizo que no se llevara a la práctica hasta que en 2008, en el marco de una ley autoritativa, el Congreso la concede al Poder Ejecutivo para que se legisle sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y dentro de ello resurge la idea de crear el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces esto paradójicamente también resulta interesante porque así como hubo una influencia norteamericana en los años 60 para crear desde la Alianza por el Progreso
proceso de impulsar el Instituto de Planificación nuevamente, a raíz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aunque a muchos les parezca contradictorio, se aprovecha para poner en práctica otra vez la idea del planeamiento estratégico, con la novedad de que en esta ocasión el planeamiento tiene que hacerse no solamente desde el Estado, sino en concertación con la sociedad civil. Y esto dio lugar a un trabajo que acabó el año 2011 con la aprobación del Plan Bicentenario. Bien, entonces, para evaluar qué cosa ha sucedido y cómo viene esta idea plasmándose o deteniéndose, que es la situación actual, vamos a conversar con nuestros ponentes. Doctor Guerrero, el planeamiento del Perú, de alguna u otra manera, no acaba de cuajar, ¿no? Usted mismo nos refería en la conversación anterior que lo que está quedando como instrumento efectivo es el marco macroeconómico multianual, pero que al mismo tiempo este diseño se limita a los plazos de ese marco, de 2 o 3 años. ¿Por qué cree usted que eso es así? Bueno, a mí el tema de la planificación, que ahora, como un intento de acercarse más a las políticas neoliberales, están llamando planeamiento estratégico, tiene un problema, y el problema es la inexistencia de un buen diagnóstico. Creo yo que hay dos neoliberalismos en el Perú. Un neoliberalismo posterior a la Segunda Guerra, que es un neoliberalismo que trata de compatibilizar la necesidad de unas políticas del mercado y la competencia con el pensamiento keynesiano, básicamente, de la demanda agregada. Y esa es la base del planeamiento europeo de la posguerra: Alemania, Francia, Inglaterra, básicamente. El otro neoliberalismo es el que viene a partir de la señora Thatcher, y ese es un neoliberalismo mucho más fundamentalista. Y esas dos corrientes están todavía presentes en el Perú sin definirse mucho más, pero diría yo que hay un balance a favor del neoliberalismo de la doctora Thatcher, que tiene un desencuentro básico con cualquier idea que signifique planificación en el Perú, porque lo ubiquen dentro del pensamiento del planeamiento centralmente planificado, que es una herencia soviética, y un pensamiento que ellos lo ven afín al pensamiento desarrollista posterior a los años 50 en América Latina, y probablemente también cercano al pensamiento de la CEPAL, de la Comisión Económica para la América Latina, las ideas de Raúl Previs. Ese desencuentro no está resuelto aún, pero sin embargo la realidad, que siempre es superior a la teoría, se va imponiendo, y cada vez es más necesario y urgente. Se está observando la necesidad, principalmente para darle sostenibilidad al crecimiento económico actual y lograr que ese crecimiento se transforme a su vez en desarrollo, incorporar políticas de planificación, tanto económicas como sociales, que es lo que le daría sostenibilidad. En ese camino tengo la impresión que se está, pero es un problema aún no resuelto en la tecnocracia y en la política nacional. Ahora, este tema de lo que sucedió con las políticas neoliberales a partir de los años 80 ha tenido un impacto muy fuerte en el conjunto de no solamente Europa, sino de América Latina, ¿no? Porque con Thatcher y con Ronald Reagan se inicia este desmontaje del Estado, esta privatización de las empresas públicas, se aplican los criterios del consenso de Washington, y eso tiene efectos bastante fuertes, y prácticamente es una política que ha dominado durante más de 20 años, no solamente en sus países de origen, sino en el resto. Claro, entonces el tema es ver si, por ejemplo,
una primera reflexión. En la propia Gran Bretaña fue posible llevar a cabo todo lo que proponía la señora Thatcher. No, no fue posible. No fue posible hacerlo todo, pero sí desarrolló una gran cantidad de políticas sumamente neoliberales en la concepción de la señora Thatcher. Ahora, si hablásemos, doctor Beceta, de teoría del desarrollo, los neoliberales no tendrían ninguna idea del desarrollo, solamente desmontar el Estado y que todo quede a la libre asignación de recursos por parte del mercado. Desde luego, ellos parten de eso. El mercado es el asignador y nada de Estado que dirige, que oriente. Entonces, pero tendríamos ejemplos concretos en América Latina, digamos, de que eso ha sido aplicado, ha tenido algunos resultados. En el Perú. En el Perú. ¿Cómo? Ven en Argentina. Perú y Argentina, quizás. Quizás sí, porque en Chile no. Chile... Ah, eso es interesante. Chile tiene ministerio. ¿Qué balance hay de Chile? Por Chile ejemplo? tiene ministerio, porque no. De lo que va a tener una oficina de planificación. El mismo Pinochet le dio un nivel a la función de ministerio. En el Perú es imposible, aparentemente. Entonces, si hay esta controversia, entonces un requisito, un supuesto para fortalecer la organización no se cumpliría, que es la voluntad política. Los políticos no entran a defender la planificación por esto que ha explicado bien Milton, ¿no? Hay una fuerza así neoliberal, yo diría thatcheriana y reaganiana, más fuerte que la original, la de los años 50 y 60. Entonces eso arrincona y hace que la planificación no tenga digamos, el rol, la preponderancia que sí estuvo en los años 60. Recordemos que en el Perú hubo un debate político sobre la planificación antes de su creación, a través de los dos diarios nacionales, la prensa y el comercio, y se fue formando una opinión, pero había un hálito, ¿no?, de personas, de instituciones que creían en la planificación, cuando menos como herramienta para gobernar, cuando menos un instrumento para prever y coordinar políticas, cuando menos. Eso ni siquiera hoy día se hace eso, ni siquiera la ven, como se dice. Es una herramienta de compatibilización, de coordinación y de conducción. Eso no se valora. Entonces, me parece que esa condición es fundamental. Sin embargo, doctor Velasco, en el debate nacional, cuando se logra que en el acuerdo se incorpore lo de planificación, luego cuando esto empieza a organizarse a partir del año 2008 con el SINAPLAN y el CEPLAN, la impresión que quedaba era que si triunfaba, como finalmente lo hizo el candidato Ollanta, la planificación iba a reforzarse, pero sin embargo lo que ha sucedido es que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ha sido declarado en suspenso y en los 2 años que tenemos de gobierno del presidente Humala no se nota que haya efectivamente un planeamiento funcionando. ¿A qué cree usted que se debe eso? Es decir, porque sería contradictorio, ¿no? Más bien se supone que por principio un militar es un estratega y es un experto o un especialista en formular planes, ¿no?, aunque sean militares, y que los extrapola cuando tiene mando político, y que por eso se piensa siempre que son gente más ordenada, más sistemática, pero aquí estaríamos ante un caso bastante distinto. ¿Qué evaluación tiene de este proceso? Bueno, yo creo que hay otro problema en todo este asunto, ¿no? Es que el tema de planificación se asocia con una determinada política económica, que es la sustitución de importaciones, que era generalizada pues en toda América Latina, y que el asunto caminó hasta el año 75, con tasas altas de crecimiento, mientras el entorno internacional era favorable. Lo que pasa es que esa política, que se traducía pues en cosas concretas, aranceles altos, tasa de cambio controlada, control de precios básicos,
entra en crisis cuando se deteriora el sector externo. Y entonces ahí hay necesidad de introducir pues, los famosos paquetes de ajuste estructural. Y eso entendió Fujimori, porque ni Belaúnde II ni Alan García I aplicaron eso, o no pudieron aplicar. Y Fujimori entendió y aplicó pues el famoso paquetazo, el Fujishock, con lo cual se estabiliza la economía. Entonces resulta que la planificación se asocia con ese tipo de política, lo que a mi juicio es un error, porque resulta que, como ha señalado el doctor Ayala, la planificación es una herramienta. Quien define los objetivos y las metas es el gobierno de turno. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Resulta que el gobierno de Humala hace aprobar su plan de gobierno en el Congreso de la República. Y el plan de gobierno tiene sus metas bien claras: inclusión, crecimiento con inclusión como objetivo, y metas, crecimiento por medio del 6%, inflación baja y presión tributaria del 18% para bajar la pobreza al 20%. Bueno, resulta que el instrumento de planificación que ahora utilizamos es el marco macroeconómico multianual, que acaba de aprobarse hasta el 2016. Bueno, ahí el marco dice la presión tributaria va a llegar al 15,2%. Entonces, ¿qué pasó con el plan de gobierno? Lo que ocurre es que la lógica de quienes formulan el marco y quienes manejan en realidad la política macroeconómica es una lógica de proyección inercial de las variables, no para la búsqueda de metas determinadas. Ahora, ese es un grave error, porque resulta que el aparato estatal debería ser manejado en forma tal que en lugar de crecer al 5% podríamos crecer al 7%. Y en ese sentido Alan García tiene toda la razón del mundo. Es factible con el actual entorno internacional, que no está tan deteriorado como algunos piensan, crecer a una tasa de 6 o 7% con toda facilidad, pero tiene que planificarse en serio. O sea, tiene que haber un mecanismo de coordinación y compatibilización de políticas macroeconómicas y sociales, y ese mecanismo no existe. Ese mecanismo debía ser el CEPLAN, pero el CEPLAN pues no es tomado en cuenta para la toma de decisiones ni para las recomendaciones, no participa, por ejemplo, en la formulación del marco macroeconómico multianual. El problema es ese. Ahora, usted señalaba, doctor Guerrero, que el marco macroeconómico multianual es lo que en la práctica se viene aplicando, ¿no es cierto? Pero ese marco macroeconómico es básicamente un producto del Ministerio de Economía. Básicamente. Claro, donde da la impresión que ni siquiera el presidente de la República participa o solo conoce el resultado, no participa en ningún proceso y nadie más participa en ese proceso, en el sentido de que su elaboración es una elaboración centralmente burocrática. ¿Es así o hay algún nivel de consulta? Usted ha hecho un señalamiento muy perspicaz. Si ustedes han escuchado esta semana, en medio de todo este conjunto de noticias, hay una que dice: el ministro de Energía y Minas dijo que Conga va. Y si ustedes leen el documento, el marco macroeconómico multianual, el recientemente aprobado que menciona el doctor Otoniel Velasco, que Conga no está ahí en el marco macroeconómico multianual, lo cual reflejaría una insuficiente lectura del ministro de Energía y Minas sobre el documento principal sustantivo del gobierno. Pero esto es una anécdota para señalar un desencuentro entre algo que debiéramos tratar de hacer que se encuentre, y es que las políticas de mercado no son incompatibles con las políticas de planificación o planeamiento. Es más, en este momento existen algunos instrumentos y acciones que se están desarrollando, se están llevando a cabo,
y que con mucho entusiasmo participa en el sector privado y el sector público, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Es un instrumento típico de planificación, porque eso no es una definición que hace el mercado. Y este desencuentro, que debiéramos propiciar su encuentro, es una herencia más que todo histórica, y yo diría superficial, de un falso entendimiento entre lo que es planeamiento con políticas de mercado. Así se hizo el desarrollo europeo de la posguerra. Es un neoliberalismo basado en políticas de mercado, pero con planeamiento, ante la existencia de mercados imperfectos. Si ustedes recuerdan también, uno de los argumentos teóricos para la presencia de la planificación en nuestros países fue la presencia de mercados imperfectos o subdesarrollados que era necesario potenciar. Esa era la postura del profesor François Perroux, muy de moda y muy leído en el Instituto Nacional de Planificación. De manera que no hay incompatibilidad, primero, entre el neoliberalismo de la posguerra, y segundo, tampoco lo encuentro teóricamente con el neoliberalismo que tenemos a partir de la señora Thatcher, ¿no? Claro, es interesante este apunte, doctor Receta, porque en realidad lo que estamos discutiendo es que, y poniendo sobre la mesa, es que hay varias formas de capitalismo, no hay un solo capitalismo, digamos, de lo que antes se llamaba el capitalismo manchesteriano, de libre mercado, sino que está pues esta famosa alternativa europea del capitalismo renano en sus diferentes variantes, ¿no?, que ha dado lugar al estado de bienestar, a la aplicación de un desarrollo económico, de economía social de mercado, como teorizaron los alemanes, y que a su vez ha tenido también diferentes matices, ¿no?, un mayor peso del Estado, un impulso a otras formas de propiedad, no solamente la individual, la cooperativa, que es parte también de la propiedad privada, por ejemplo el desarrollo de Europa nórdica, en fin, políticas públicas muy acentuadas, aunque sin excluir, sino por el contrario, fortaleciendo el mercado. Y todo esto para recordar entonces que las teorías del desarrollo contemporáneas no están ya en ese dilema de la Guerra Fría entre capitalismo y socialismo, sino más bien o entre un capitalismo social liberal, diríamos así, ¿no?, o un capitalismo exclusivamente de mercado. ¿Es esto así? ¿Qué opina usted? ¿Cuál sería su balance sobre los resultados de estos modelos? Sí, yo creo que efectivamente, como dijo Milton, hay dos modelos de neoliberalismo, ¿no? El de la posguerra, ¿no?, mencionado por François Perroux, por el profesor Tinbergen, ¿no?, etcétera. Claro. Y el de los 80, que es el modelo pues reaganiano, thatcheriano, que es ultra, ¿no?, que arrasa. Entonces todo el mercado no es magistrado. Entonces eso no es. Porque ahora nos damos cuenta, y espero que ese es el problema, que hay un ámbito, hay un espacio en que el Estado tiene cabida. Y en el Perú hay un mandato constitucional, que es, nosotros estamos orientados por una economía social de mercado. Es decir, si aplicamos el modelo alemán del año 49 hacia adelante, el Estado tiene 5 campos, y yo creo que es suficiente: la infraestructura, la seguridad social, el orden público, las inversiones en el Internet y el manejo monetario. Las 5 áreas, ahí están. Ah, bueno, y educación y salud. Claro. Más que suficiente. ¿Cómo el Estado no va a intervenir en eso? ¿Y eso no interviene ahora? Bueno, eso hace que estos sectores que están dispersos tengan una orientación en un instituto o un centro, o como quieran llamarle, que compatibilice las políticas alrededor de meta, ¿no? Hay objetivo. Y es totalmente posible que se encamine la reformulación del sistema bajo este argumento. El Estado tiene derecho a intervenir en la orientación general del país, en aquellas áreas en que no puede, que no puede entrar digamos, el mercado. Y eso más que suficiente, superar la pobreza.
mejorar la infraestructura, ¿no? Portuaria, aeroportuaria, etc. La educación, la salud, la seguridad interior de la República, etc. Es más que suficiente. Entonces, el Estado tiene una obligación. Eso lo hace Colombia, una economía liberal. Eso lo hace Chile, ¿no? Y no sé por qué el Perú no puede hacerlo. Eso lo hace Ecuador. Claro, ahora, doctor Velasco, un aporte interesante cuando se estuvo discutiendo y finalmente se aprobó el Plan Bicentenario, el año 2011, fue la participación de las fuerzas políticas y sociales. Y en ese sentido, resulta muy significativo que esta propuesta haya sido transformada luego en ley, haya sido aprobado tanto por partidos que son adversarios en la arena política nacional, lo cual es elemental y normal en una democracia, pero también por sindicalistas y por empresarios, ¿no? Confiep, por ejemplo, vota a favor de un plan estratégico de desarrollo nacional, lo que quiere decir que tenemos un empresariado que puede entender, como los otros sectores sociales, la necesidad de la concertación y es capaz de sentarse en una mesa con los sindicatos, es capaz de sentarse en una mesa con los partidos políticos e interactuar. Y lo mismo es válido para partidos que ciertamente compiten por el poder en democracia, pero que sin embargo demostraron desde el Acuerdo Nacional que sí es factible ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales. ¿Usted cree que eso puede ser o debería ser rescatado? Bueno, tiene que ser rescatado, pero además hay otra cosa, ¿no? El proceso de descentralización ha generado una serie de mecanismos de participación de la sociedad civil, aparte del empresariado, de la sociedad civil. Y entonces ese reclamo se va traduciendo pues en la formulación de planes estratégicos a nivel regional y local. Resulta que estos planes al final no se cumplen porque no se coordinan, no se expresan en el gasto público, es donde al final de cuentas deberían expresar. Claro, la idea era que se traduzcan en programas estratégicos que se incorporen al presupuesto de la República y vayan aplicándose paulatinamente en el curso del tiempo. Entonces, la verdad es que por no aplicar a las herramientas de planificación, que fundamentalmente pues son mecanismos de coordinar y compatibilizar políticas, estamos perdiendo una gran oportunidad que no solamente puede concertarse con la sociedad civil en tema de minería, por ejemplo, entre las comunidades campesinas y las empresas mineras, sino también con el empresariado, o sea, con las asociaciones público-privadas. Tenemos que planificar en serio, y planificar en serio significa establecer mecanismos que atraigan a todas esas voluntades, porque hay algunos acuerdos básicos en el país que ya son generalizados. Primer acuerdo básico, mantener los equilibrios macroeconómicos. A nadie se le ocurre ahora pues generar inflación, mantener los equilibrios macroeconómicos. La tasa de cambio debe ser fijada por el mercado. Aquí hay acuerdos que ya no son discutidos, son totalmente compartidos por todos. Y por otra parte, tenemos que la demanda popular es por más Estado. Es decir, no existe Estado. ¿Qué pasa en Madrid? Claro, todos quieren más educación, más seguridad, más salud. No, hasta seguridad. ¿Qué pasa en Madre de Dios que no se puede controlar a la minería informal? Porque resulta que no hay Estado, pues. Entonces la población está reclamando más Estado. Entonces ahí también viene el rol conductor del Estado del proceso de desarrollo nacional. Muy bien. Sí, doctor. Hay dos ideas muy cortas que me gustaría expresar. Siempre he pensado que el agente económico fundamental para el crecimiento económico es el sector privado. Tiene más peso, más importancia. Pero el agente fundamental para el desarrollo económico-social es el Estado. Y esto no debe ser incompatible. Una vez, recuerdo leyendo historia, le preguntaron a Churchill sobre el conflicto entre el sector privado y el sector público, Winston Churchill, de Inglaterra. Y él dijo, ¿por qué tiene que haber problema entre ambos? Ambos son bueyes que van tirando la misma carreta.
Bueno, esa es una brillante manera de concluir este programa y abrir el siguiente sobre políticas públicas en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, que son temas de vital importancia para el desarrollo del país y a los cuales quiere contribuir desde un punto de vista académico, Cátedra Libre. Muchas gracias.